especialista de la organización en el área comercial, administración y finanzas. Experto en resolución de problemas, responsable de la apertura de sedes, de su crecimiento y rentabilidad. Es un profesional orientado a resultados, altamente motivado, excelente desarrollador de equipos de trabajo, habilidad probada para la selección, desarrollo y promoción del personal en puestos gerenciales desde hace más de 19 años. Demos la bienvenida al ingeniero comercial con maestría en finanzas, Patricio Angulo, quien nos ofrece la conferencia titulada México, país de oportunidades. Enseñar, contarles cosas que ustedes a lo mejor no saben y que a veces uno, en este caso particular, por ser extranjero, ve. Y por eso que hoy día el tema mío fue México, talentos y oportunidades. A veces nosotros somos un poco críticos con nosotros mismos en términos de que no vemos las oportunidades que nos presenta nuestro país. Miren, la primera diapo que puse fue un poco para generar la polémica, y la voy a leer textual para que pensemos un poquito en lo que sucede. El Centro de Estudios Públicos y Sector Privado, que es una institución mexicana, hizo un estudio en el 2011 respecto a que hay 24 millones de personas de origen mexicano, nativos y extranjeros laborando en Estados Unidos. Ellos aportan un PIB de 25,6 billones de pesos, suponiendo un tipo de cambio a 12.43. En México, que es el país que queda más abajo, ese mismo año había 48 millones de personas laborando. ¿Qué creen? Produjeron un PIB de 14 billones de pesos. Es decir, si vemos las cifras están inversas. Y mi presentación la quise basar en esto porque la pregunta que nosotros a lo mejor nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué cuando vamos a Estados Unidos somos más productivos que cuando estamos en México? ¿Es que nos crecen más las manos? ¿No es cerebro? Algo pasa. Bueno, un poco la exposición de hoy día tiene ese sentido, poder explicarles por qué se produce este fenómeno. Y voy a partir haciendo una radiografía, en primera instancia, de cuál es el perfil del empleado mexicano. Me voy a tomar aquí la libertad de leer algunos datos entre medio de la presentación para no equivocarme. Fíjense que el 99,3% de los trabajadores nacionales tiene la seguridad de contar con todas las habilidades para desarrollar su empleo. Y no tiene miedo de buscar otro trabajo. Eso arrojó una encuesta que hizo una compañía internacional que se llama Skilled Service. Habla por ahí también de que hay un aumento, un 11% de oportunidades laborales en el mercado de personas que están buscando cambiarse de trabajo. Un 43% de los encuestados, que son trabajadores mexicanos, tiene aspiraciones de trabajar en el extranjero. Por lo tanto, anda buscando oportunidades de desarrollo en el extranjero. El 91% de los encuestados aseguró que el salario principal recurso es el tomador que les lleva a tomar la decisión de cambio de trabajo. También los trabajadores manifestaron que no están de acuerdo con su plan de carrera que les ofrece la empresa. En comparación al 2013, y este es un dato que me llama mucho la atención, los trabajadores con su compromiso con la empresa disminuyeron en un 6%, siendo el mayor de Latinoamérica. Entonces ya tenemos dos factores. Por un lado, somos más productivos fuera de nuestro país, y eso país parece que es fuera a nivel latinoamericano. Y por otro lado, tenemos que la lealtad hacia la empresa no es la que esperan las empresas. Dice también la encuesta que un 43% renunciaría a un sueldo mayor
si es que le ofrecieran nuevas oportunidades y flexibilidad en sus horarios. Por otro lado, el 26% de los trabajadores considera que su empleo actual le proporciona un plan de carrera, lo cual es un cuarto. O sea, un cuarto de las personas que trabajan en sus trabajos actuales tiene la certeza de que tiene un plan de carrera. El 75% está ahí porque lo necesita. Además, les preguntaron cuál sería el ideal de su trabajo y nombraron 4 factores importantes. El primero es que ellos encuentran que el entorno debe ser colaborativo y además debe ser interdisciplinario. Ese es el ideal de ellos en un ambiente laboral. En segundo término, hablaron de que ellos quieren estar expuestos a las últimas tecnologías y a equipos de primer nivel que permitan desafiar su status quo presente. Además, en tercer lugar, ellos dijeron que quieren estar presentes 100% en la empresa, pero de manera virtual. Es decir, poder conectarse, poder hablar con alguien de la empresa en cualquier momento donde estén geográficamente. Y además, como último punto, dijeron que quieren acuerdos que sean flexibles, dado las distancias y los horarios que tienen que cumplir. Además, si tenemos un perfil del trabajador, ¿no es cierto?, me preocupé de buscar también cuáles son los desafíos que tienen los recursos humanos actualmente. El primer desafío que tiene es que existe una convivencia generacional. Se detectan 3 grandes grupos que actualmente están trabajando. Los primeros son los baby boomers. Yo orgullosamente puedo decir, no soy baby boomers, para los que creen que soy baby boomer. ¿Cuál es la característica de estas personas que son baby boomers? Son personas que buscan oportunidades de crecimiento y además buscan que la cultura organizacional esté fortalecida. Yo pertenezco a la generación X. ¿Cuál es esa generación? Aquella que busca el equilibrio en la vida laboral y la carrera. Buscan prestaciones que sean superiores a la ley y beneficios adicionales. Y por último, se detecta una tercera generación, que es la generación Y. Y yo creo que ahí hay gran parte, cuando veo aquí las caras de mis alumnos que están dentro de esa generación, y los describo como son. Ellos buscan oportunidades de crecimiento, capacitación y programas de desarrollo, equilibrio personal y profesional y además oportunidades de desarrollo en el extranjero. Otro desafío que tienen hoy día los recursos humanos es la lealtad y el compromiso. Fíjense que el 63% de las empresas en las cuales desean trabajar las personas que fueron encuestadas dicen que son globales. El 49% de las personas que entrevistaron desean pertenecer a alguna de las 500 empresas más grandes del país. El 42% de las empresas, de las personas que fueron encuestadas, trabajan en empresas grandes y solo el 24% trabaja en la mediana y el 24% trabaja en empresas que son estables. Esa es la percepción que tienen los de recursos humanos. Ahora, llama la atención porque la mayoría pretende trabajar en grandes empresas. Sin embargo, vivimos en un país que el 80% de la ocupación la genera la mediana y pequeña empresa. Por lo tanto, vemos que ahí tenemos una limitante que es natural, o sea, no todos podríamos trabajar en las 500 empresas más grandes. Por otro lado, también encontré por ahí cómo ven las empresas a los trabajadores y detectan 5 grupos. Fíjense que el primer grupo son los millennials. Habla de la generación millennials, que dice que posee como gran habilidad el manejo tecnológico y el dominio de idiomas.
Sin embargo, en algunas ocasiones estas personas son un poquito complicadas para trabajar. Hoy día el 87% de los millennials tienen puestos altos en los trabajos. ¿Gracias a qué? A que son tomadores de decisiones, son personas que no les tienen miedo a innovar, y esta generación posee un especial amor hacia el medio ambiente, es decir, les gusta trabajar en empresas que son sustentables. Otro grupo que se detecta, que ven las empresas, son los trabajadores móviles. ¿Quiénes son ellos? Estos son empleados que rara vez son vistos en las oficinas, debido a que tienen la capacidad de trabajar desde cualquier parte del lugar donde se encuentren, ya que trabajan con dispositivos móviles. El tercer grupo, que es muy interesante, son los trabajadores emprendedores. Estos son empleados de gran valor para las empresas, ya que se atreven a generar nuevas oportunidades de negocios. Son empleados con un perfil emprendedor que se caracteriza por no tenerle miedo a correr riesgos. El cuarto grupo son los analistas de datos. Y estas personas son personas claves dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque manejan las cifras. Son personas que de alguna manera manejan datos y de alguna forma tienen poder de decisión al momento de generar nuevos proyectos. Y finalmente están los veteranos, los empleados que han permanecido en la empresa incluso antes de la llegada de los computadores y dispositivos móviles. Ellos entienden que el trabajo es trabajo y no necesariamente un lugar para ir a hacer vida social. Ahí tenemos cómo las empresas ven a los trabajadores. Ahora, ya tenemos un perfil de cómo los trabajadores ven a las empresas y cómo las empresas ven a los trabajadores. Ahora vamos a ver cuáles son las competencias que uno debe lograr para poder sobrevivir en un medio globalizado. Básicamente son 8 las que yo detecto. La primera es que hay que tener análisis y conceptualización. Es decir, tengo que ser capaz de poder absorber información, discernir e identificar nichos de mercado, tendencias y oportunidades concretas. En segundo lugar, tengo que tener la capacidad de reacción. No puedo esperar a que el cliente llegue a decir que no está satisfecho. Tengo que tener la capacidad de poder generar ventajas que me permitan poder tener controles ágiles antifallas. Es decir, cuando el cliente entra en un proceso de no lo quiero, yo tengo que ser capaz de reaccionar. El tercer competencia que veo que es importante es liderazgo y trabajo en equipo. Y esto es clave, ¿verdad? Hoy día los talentos no se conciben de manera personal, y bien lo vimos en un mundial de fútbol hace poco. Los talentos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué funciona mejor? ¿El talento o el equipo? Aparentemente es el equipo, y de hecho el que ganó el mundial funcionó como equipo. Yo me asombré, entre paréntesis, no tengo nada que ver con los alemanes, pero me asombré que ellos hicieron un estadio para estar ahí mientras estaban en Brasil. O sea, ellos se preocuparon hasta el más mínimo detalle para ganar ese mundial. En cuarto lugar, tengo la obsesión por las métricas y costos. Este ejecutivo global tiene que ser capaz de interpretar adecuadamente los estados financieros y hacer lecturas correctas para tomar decisiones correctas. Saber cuáles son los índices de rentabilidad, cuáles son los índices de liquidez, cuáles son las certificaciones que yo requiero para poder hacer viable mi negocio. Otro tema importante tiene que ver con la visibilidad y redes de confianza. Este ejecutivo tiene que ser una persona exploradora, relacionadora pública, una persona que no tiene miedo a relacionarse con el trabajador y con el stakeholder, es decir, con el accionista, que puede intermediar entre el trabajador y el dueño de la empresa,
que es capaz de recoger las necesidades, veamos, interpretarlas y potenciarlas. En séptimo lugar, encuentro que el conocimiento técnico y la creatividad son una base importante para poder avanzar rápidamente como ejecutivo globalizado. Y finalmente, lo que nunca está de más, la diplomacia y el protocolo. Son 8 puntos que hoy día cualquier ejecutivo global debe ser capaz de manejar. Ahora, ya tenemos una visión de cómo tiene la radiografía del empresario, del trabajador, vemos cómo el trabajador ve a la empresa, hemos visto cuáles son las necesidades para aquellos que se están formando en licenciatura o maestría, que deben llegar a cumplir. Y aquí vienen algunos datos que quiero agregar respecto a México para ir cerrando ya la idea. Existe una organización que se llama la Organización para la Cooperación y Estudios Económicos, la OCDE. Hizo un estudio en 34 países, porque la OCDE está conformada por 34 países, y la única finalidad que tiene la OCDE es buscar como misión el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Fíjense que este estudio, y aquí es donde viene lo que le quiero acotar, reveló que Australia posee el mayor salario mínimo, con $16 por hora. Eso quiere decir aproximadamente 208 pesos por hora. Pero estamos claros que Australia es un país muy caro. Es decir, si yo multiplicara esos 208 pesos por la cantidad de días trabajados, me daría aproximadamente 40.000 pesos mensuales, lo cual sería el salario mínimo en Australia. Entonces, a la inflación y convertirlo en dólares, tendríamos 9,77 como salario mínimo, lo que equivale a 127 y a 25.000 pesos mensuales como salario mínimo en Australia, lo cual resulta bastante alto. Hay 9 países que están sobre el salario mínimo de Estados Unidos, que son $7, y 16 países que están bajo. ¿En qué lugar creen ustedes que está México? En Europa. Curiosamente, México por hora tiene un salario mínimo de 0.8 centavos de dólar. Por 0.8 centavos, o sea, ni siquiera tenemos $1. ¿Saben cuántas personas están en este grupo? 28.400.000 personas. Ganan menos de 3 salarios mínimos en México. Y resulta interesante saber que con este salario mínimo solo pueden comprar un 25% de la canasta básica. O sea, ni siquiera pueden comprar la canasta básica para sobrevivir. Este es un cuadro que muestra la pobreza en México. Tenemos 53 millones de personas que viven en pobreza, y va por estados. Fíjense que el estado de Nuevo León, que es donde vivimos, es uno de los que tiene más bajo índice a nivel nacional de pobreza, lo cual dice que algo estamos haciendo bien. Por otro lado, también llama la atención de que, porque el dato de cuánto es lo que los países han invertido en mejorar el salario mínimo. Fíjense que el que más ha invertido ha sido Bolivia, curiosamente, y México no lo ha hecho mal, va por el 1.4, lo que ha invertido para poder mejorar esta situación. Ahora, en este cuadro de acá, quiero cambiar la visión ya y colocarle una visión mucho más positiva. Fíjense que, a pesar de que el salario es bajo, alguien podría decir, bueno, por eso que estamos mal, pero generalmente no vemos lo que está detrás de eso. Eso puede generar una ventaja competitiva para muchas empresas. ¿Por qué? Porque si yo me instalo en Estados Unidos, tengo que pagarle al trabajador $7 la hora. Si me instalo en México, puedo llegar a pagarle 4 y todavía el negocio. Por otro lado, tengo de que México está en tercer lugar
con respecto a la tasa de desempleo. México tiene una tasa de desempleo del 5%, lo cual es muy positivo. Sobre ello está Japón, está Corea del Sur, Austria. Tiene una tasa de desempleo más baja que la de Estados Unidos, más baja que la de España, que es de 25%, o que Portugal, incluso que Alemania. Y aquí es donde quería llegar. Resulta que hay estudios que demuestran que una persona que solamente llega hasta la educación secundaria, en promedio debería ganar 4.144 pesos mensuales. El que termina la preparatoria sube a 5.126 pesos mensuales. Y el que tiene una carrera de licenciatura tiene un 95% mayor ingreso que el que terminó la secundaria. Es decir, en promedio 9.981 pesos. Por lo tanto, es por ahí donde viene lo que les quiero compartir. Las carreras mejor pagadas en México, en primer lugar están todas las que tienen que ver con minería y educación, y en segundo lugar están las financieras, de bancas y de seguros. Y así ustedes pueden ir revisando hacia abajo hasta llegar a las peores pagadas, donde tenemos la más baja, Bellas Artes. Trabajo y atención social seguiría en escala de menor hacia arriba. Quise citar a Pablo Coelho porque dice algo muy cierto. Estamos a veces tan apegados a nuestra forma de vida que rechazamos las oportunidades simplemente porque no sabemos qué hacer. Y esa es mi invitación. No es que en Estados Unidos tengan las manos más largas, ni tampoco piensen más. Es que hay mayor inversión en educación, lo cual hace más productivo a la persona. Y eso es lo que le quiero transmitir hoy día. Y quiero leer textual. ¿Qué es lo que es el talento? Se puede considerar como un potencial y además como una manifestación de inteligencia emocional. Y es una actitud o conjunto de actitudes o destrezas sobresalientes respecto de un grupo para realizar alguna tarea determinada. El talento puede ser aprendido o puede ser heredado. Por ejemplo, si a lo mejor nuestro padre era bueno para el dibujo, yo a lo mejor podría desarrollar esa habilidad, ser bueno para el dibujo. Pero si mi papá no es bueno para el dibujo, yo la puedo aprender. Y para eso tengo que estudiar, tengo que esforzarme y tengo que ser constante. Y el consejo por último, antes de hacer pasar a 3 boys que les digo yo, ellos son alumnos terminales ya de la maestría, y ellos van a dar un testimonio de cómo partieron viendo las cosas. Ellos todos trabajan, se van a presentar, está Fernando, está Fabián, está Josué, y los consejos que yo les doy son los siguientes. El primero, el título del currículum. No es lo mismo colocarle que son licenciados a colocarle yo trabajo, o soy trabajador, o soy. Es un apellido más de definitiva. Segundo, el 90% cuando haya una entrevista es la comunicación gestual, por lo tanto es importante. Tercero, no es una limitante trabajar para estudiar. Cuarto, cuando den el test psicométrico, háganlo con astucia, concéntrense. Quinto, cuando estén en internet, exploren, descubran cosas que les puedan aportar. 6.
Utilicen mapas conceptuales cuando trabajen. Se facilita mucho todo. Séptimo, ojo, el reclutador siempre los está siguiendo en las redes. Cuidado donde se meten. 8. Impulsa tu carrera desde vías no formales. Generen relaciones. Generen amigos, generen amistad entre sus pares. La universidad es un buen lugar para eso. Todos tienen el mismo objetivo. 9. Piensen en qué van a necesitar para el futuro cuando vayan a estudiar, qué conocimientos, para que puedan tomar una buena decisión. Y finalmente, la última, nunca es tarde para estudiar. De por qué a veces no somos tan productivos, ahí está el testimonio. Una persona pasa a ser productiva cuando tiene conocimientos. Y eso enriquece al país, enriquece a las familias, nos enriquece a nosotros como personas, nos mejora nuestra autoestima, etc. Les quiero dar gracias por el tiempo. Seguramente ahora viene un coffee break, ¿no es cierto? Y a continuación ya va a hablar el maestro Marcelo Espinosa. Bueno, ahí lo dejo para que lo presente.